Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Firma y Aclaración a través de Red 43 Canal en este miércoles 4 de octubre del año 2023. Estamos entrando en plena recta final de las elecciones del mes de octubre, donde se eligen, además de presidente o presidenta, como quieran llamarle, se eligen también diputados y diputadas. La provincia del Chubut tiene su oferta electoral y entre los que de alguna manera se ponen en la vitrina de la oferta electoral de los candidatos a diputados está José Glinsky por el justicialismo, Unión por la Patria, por decirlo de alguna manera. Está con nosotros en esta noche, así que le vamos a agradecer su visita y vamos a charlar un rato de política. ¿Cómo estás, José? Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vos, Ricardo, por la invitación. Bueno, una campaña atípica. A Treffinger lo hemos invitado, no ha querido, no ha podido, no ha sabido. Ávila, exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que digo? Nombro los que tienen más posibilidades de llegar a la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Vos estás moviendo prácticamente por toda la provincia. Sí, he caminado mucho, como se dice en la jerga política, sí. Pero me parece que hay una evaluación respecto de la conveniencia, ¿no? de exponerse. En el caso de Treffinger creo que está escondido atrás de la figura de Javier Milei, digamos, la diferencia de votos entre la elección que él hizo como candidato a gobernador y la que hizo como candidato a diputado nacional muestra a las claras que no tiene que hacer mucho y que está atado a la figura de Javier Milei y entiendo que tiene alguna actividad en redes, pero honestamente no lo sé, no está participando en la discusión pública, ¿no? De la conversación pública. Y en el caso de Jorge Ávila, a mí me da la sensación, bueno, después de algunas semanas largas sin tener ninguna intervención, esta semana hizo una gacetilla de prensa, la semana pasada, perdón, y veremos cómo se mueve. Yo creo que en el caso de él está un poco incómodo por dos cuestiones. La primera es que de los candidatos a presidente que tenía Juntos por el Cambio, su acuerdo era con Larreta, no con Patricia Bullrich, quien es, a mi juicio, la dirigente política más antigremialista que tiene la Argentina. O sea, ella ha hecho de su enfrentamiento con los dirigentes gremiales, con los dirigentes sindicales, una bandera política. Ella los bautizó de los gordos, ¿no? Sí, ella fue lo que y además, sí, pero además con amenazas concretas de encarcelar a Moyano, lo tiene entre ceja y ceja hace un montón de tiempo, y habla de la extorsión de los dirigentes gremiales. Y de hecho los acusa de casta, ¿no? Y por otro lado, esa situación me parece que le queda un poco incómoda a Jorge. Y por el otro lado, los anuncios que hizo el gobierno nacional, que son básicamente cumplir con la demanda que habían tenido históricamente los sindicatos más grandes y más poderosos. Estamos hablando de la eliminación de la cuarta categoría de ganancias. Exacto, esa y los anuncios para la cuenca del Golfo San Jorge que se hicieron respecto del dólar petróleo. Sí. Por suerte pudimos acomodar que no sea el que no era solo vaca muerta. Sí. Eso fue gracioso porque tuve una conversación con Massa al respecto y bueno, sacamos un video motivó un video aclaratorio del propio Massa, ¿no? Sí, fue interesante eso porque había dudas si correspondía o no a Chubut. Lo llamé a Sergio y me dice, hace una conferencia de prensa. Le digo, mejor hace un video que la gente lo pueda distribuir. Y funcionó muy bien. Pero bueno, ese escenario, y además con Nacho Torres, medio corrido de la campaña nacional también, ¿no? Cuando quiere entrar, a veces hace agua, o se sube a la agenda de Bullrich la seguridad, inventa noticias como ocurrió hace algunas semanas atrás, respecto de que habría intenciones de trasladar a los monos a la U6 en Rawson, cuando en realidad lo que había ocurrido era que se habían trasladado de Rawson al penal de Seiza. Bueno, creo que Jorge no está cómodo en el lugar que está. Él eligió ese camino, a mi juicio, para ser diputado nacional y quizá también armar una alianza con quien es hoy gobernador electo, Nacho Torres, ¿no? Esa es la realidad que yo veo. Si vos hubieras estado sentado en la Cámara de Diputados, si ya fueras, sos candidato a diputado, pero si hubieras sido ya diputado y te hubieras sentado en la banca el jueves pasado, ¿qué hubieras votado? ¿La eliminación? Sí, por supuesto. Igual que Milei hubieras votado. Por supuesto. Sí. ¿Cómo se encuentran en algún punto, ¿no? Posiciones que aparentemente son divergentes. Milei siempre dijo, yo nunca voy a votar a favor de la creación de un nuevo impuesto. Por ende, si se puede bajar un impuesto, se baja. El tema es la contrapartida. Lo han acusado a Milei y a ustedes también de irresponsables, es decir,
quitan un impuesto, ¿con qué van a financiar ese gasto? Bueno, hablaron del impuesto país y hacerlo coparticipable y compensar de alguna manera el efecto negativo que puede tener en las cuentas fiscales en las provincias. Y yo creo que a veces se subestima un poco, ¿no? Porque cuando se tiñe electoralista una medida y no se tiene en cuenta de quien la toma, no solamente hoy es el ministro de Economía, sino que además aspira a ser presidente, es decir, se traslada a sí mismo el problema. En todo caso, yo no subestimaría a nadie, ¿no? Y creo que Massa, dentro del espacio del peronismo, que cree en la presencia del Estado, cree en la necesidad de que el Estado intervenga en el mercado, al mismo tiempo es un hombre que de preferencias liberales en algunos aspectos, ¿no? Es decir, en el peronismo, el liberalismo no está fuera de nuestro universo. Bueno, tuvieron un presidente que ejerció liberalismo, tuvieron un presidente. Carlos Menem. Por eso, Sí, sí. 10 años fue presidente y en alguna El peronismo es pragmático, ¿no? A veces se nos acusa de ideológicos a nosotros. Yo veo mucho más un comportamiento doctrinario e ideológico a veces en nuestros adversarios liberales o en los que se denominan de derecha, que nosotros. El peronismo siempre ha sido un espacio político pragmático. Claro. Absolutamente. Como dice un amigo mío peronista, dice: Ricardo, para entendernos a nosotros tenés que entender que el peronismo es como un avión. Necesita el ala derecha y el ala izquierda. Si no, no puede volar. Sí, es esa misma idea de la tercera posición. Ahora, explícame, siguiendo con el tema de ganancia, porque todavía no está resuelto, tiene que ser votado en senadores, se supone que tiene la suficiente cantidad de votos como para ser aprobada, la eliminación de la cuarta categoría. Ganancias nace en el año 32 y por 2 años, del 32 al 34, en el gobierno de Justo. Uriburu lo había puesto, de facto, gobierno, digamos, el primer dictador de la Argentina, habiendo derrocado a Irigoyen, sí. Pone el gobierno de los réditos. Justo asume y pone el impuesto a los réditos por 2 años. Sí. Duró, ya lleva más de 90. Sí. Perón, fíjate vos, pero esto para explicarle a la gente y para que vos me ayudes a resolver cómo se resuelve esta paradoja. Sí. Perón es el que pone la cuarta categoría para los trabajadores, pero él dice, el argumento era que había empresas que licuaban sus ganancias a través de contratar a familiares y amigos con sueldos enormemente altos para pagar menos, para deducir ganancias. Por eso lo pone. Lo que pasa es que la inflación después divirtió todo. Sí, bueno, y hubo distintos momentos. Yo creo que el salario no es ganancia. Yo coincido con Sergio. Y Massa tiene el mismo comportamiento y la misma idea desde el año 2013, por lo menos en la opinión pública o en la discusión pública. Y creo que el trabajo no es ganancia, que es remuneración. Claro. Ahora, el impuesto a las ganancias tiene que existir. Claro. A la renta, a la rentabilidad empresaria, por ejemplo. Sí. No de un asalariado. Exacto, pero no de un asalariado. Bueno, o hay algunos salarios muy altos. El CEO de una compañía. Sí, o los jueces, ¿no? Es decir, ha habido una injusticia muy grande en la Argentina, que yo creo que es la verdadera casta. La verdadera casta de la Argentina es el Poder Judicial. Es casi imposible ser parte de la burocracia judicial si uno no tiene un familiar, un amigo, alguien que lo haga subir. No se somete al escrutinio público, es decir, nadie lo conoce y además son cargos en general que son vitalicios, que no son escrutados por la sociedad bajo ningún voto. Me entero ahora que el integrante del Suprema Corte de Justicia de la provincia, o del Superior Tribunal, como se le dice acá, Daniel Báez, incorporó a su hijo dentro del Poder Judicial. No lo sabía. Mira. Que no sabía, pero fuerte, a mí no me gusta bueno, eso, ¿no? Me parece... Suena fuerte, ¿no? Me parece horrible. Sí, suena fuerte porque además en muchos casos son posiciones de planta permanente. A mí tampoco me gustan los políticos que pasan por la gestión pública y luego se acomodan en cargos de permanencia para cobrar sueldos. Tampoco me gusta eso. Yo soy, por ejemplo, planta permanente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pero por concurso. Y la verdad que hasta el momento no... Siempre he vuelto a trabajar. Yo fui ministro de Seguridad de la provincia y después volví al aeropuerto de Comodoro Rivadavia para ser administrativo. Digo, era mi trabajo. Ah, ¿ya eras planta permanente? Sí, en el 2009 ingresé en la PCA a través de un concurso. Ah, mira, vos eso no lo sabía, ese detalle no lo sabía. Soy profesional de ahí. Sí. Ah, ¿vos sos personal de planta de la PCA? Sí, no, eso no lo sabía. Sí. Ese detalle no lo sabía. Soy civil. Claro, porque si no te iba a preguntar, y después cuando termina tu mandato de diputado, ¿dónde te vas? No lo sé, falta un montón de tiempo. Yo soy un agradecido de la oportunidad. No, pregunto esto porque viste que está la militancia rentada, que nadie milita gratis. Bueno, no es mi caso. Yo he pasado por el sector privado también después, así que no veo esa situación. Bueno, pero volviendo al tema de ganancias, entonces, también Macri había prometido en algún momento eliminar la cuarta categoría de ganancias. Pero no lo hizo.
y no solamente no lo hizo, sino que incorporó a más trabajadores al pago de ese impuesto, ¿no? Creo que él casi duplicó la cantidad de trabajadores que empezaron a pagar el impuesto a las ganancias entre el año 2015 y el 2019. A partir del 10 de diciembre, si la gente el 22 de octubre decide que seas diputado por la provincia del Chubut, ¿cuáles son los temas que digamos, llevas en cartera como prioritarios que te gustaría trabajar en conjunto con los otros 200 y pico de diputados, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que tratar de llevar la voz de la provincia del Chubut, no solamente al ámbito del Congreso, sino a la agenda nacional. Por supuesto que hay que generar incentivos para que aquí se desarrolle la provincia y tenga el perfil productivo de cada una de las regiones, que son muy diversas. Pero sin lugar a dudas hay un tema común en la provincia, que es lo que tiene que ver con la energía. Esta provincia produce energía térmica, produce combustible a través del petróleo, exacto, del petróleo y el gas. Tiene los parques eólicos de mayor rendimiento de América. Tiene energía hidroeléctrica, que ustedes lo conocen bien aquí en esta zona. Y además está a las puertas de ser líder en materia de hidrógeno verde o hidrógeno el que sea, porque tenemos en muy poco espacio, en un área muy cortita, muy chiquita, un montón de condiciones para desarrollar el hidrógeno, como te decía recién, con extracción de petróleo, con energía térmica, con energía eólica al lado del mar. Es decir, con la posibilidad incluso de generar las condiciones de exportación. Yo creo que la provincia del Chubut, con la emergencia de Vaca Muerta, perdió un poco su cuota de liderazgo en materia petrolera, pero no tiene que quedarse afuera de la mesa de decisiones y tiene que poder poner en valor lo que significa para la Argentina, que es una Argentina que se va a desarrollar de la mano de la energía. O sea, la Argentina está cambiando su ecuación de balanza comercial energética ya con el gasoducto Néstor Kirchner, con el oleoducto que va a permitir de Vaca Muerta exportar abriendo solo una canilla, Colorada, sí. Petróleo a Chile. Nuestra relación con nuestros países vecinos, con Bolivia, por ejemplo, cambia totalmente. Entonces, el futuro de la Argentina ya no solamente está ligado a la pampa húmeda y el agro, sino también a las posibilidades que produce la energía. Creo que la provincia del Chubut necesita una posición fuerte, va a necesitar de consenso de todos los partidos políticos que tienen representación parlamentaria para poder llevar adelante ese tipo de iniciativas. ¿Y cómo te imaginas trabajando con el gobernador de Juntos por el Cambio, con Torres? Yo digo dos cosas. Hace poco él intentó instalar una agenda de la pelea por la coparticipación, ¿no? La reparación histórica y que la provincia del Chubut pueda reclamar ese punto de coparticipación que fue quitado en los años 80. A mí no me parece una mala agenda, pero me parece una agenda para los diarios, no me parece una agenda real, porque una agenda de discusión de la coparticipación federal requiere un consenso de todas las provincias. De todos. Esa agenda yo por supuesto la acompaño. Ahora, si la agenda de la provincia del Chubut es poner a Chubut en el lugar que corresponde en materia de discusión del futuro de la Argentina y de los recursos naturales de la provincia del Chubut, incluyo ahí también la pesca como otro de los temas importantes, yo voy a trabajar, por supuesto. Yo quiero que le vaya bien a Chubut, y si eso es así, va a ser si trabajamos conjuntamente con el gobernador electo. Ahora, por ahora, yo lo que creo es que él tiene que demostrarle a la sociedad que está a la altura de los desafíos. Bueno, todavía no asumió. Entonces, estamos navegando en un mar de incertidumbres, porque todavía no asumió el nuevo gobernador, totalmente. Que ya sabemos que es el gobernador, pero no sabemos cómo va a gobernar. Ay, por supuesto. No sabemos tanto cómo piensa tampoco, ¿eh? Bueno. No sabemos tanto, por ahora son títulos, ¿no? Bueno, por eso, se lo va a ver caminando. Claro, hay que mirar lo que hace, no lo que dice. Exacto. Pero además de esa incertidumbre, hay una incertidumbre mayor todavía, porque evidentemente vos en tu condición de candidato a diputado por la lista que encabeza Sergio Massa, pretendés y suponés y decís, verbalizás que va a ganar Massa. Pero trabajás para eso. Pero lo mismo dice Bullrich y lo mismo dice Milei, y es una elección que todavía está con un final muy abierto. Entonces estamos navegando en un mar de incertidumbres. Sí, creo que nosotros tenemos la Argentina y su sistema electoral, como están dadas las circunstancias, una elección en 3 tiempos, ¿no? A nosotros, como espacio político, creo que nos vino bien, porque nos permitió en las PASO poner los pies sobre la tierra y entender que había un reclamo de la sociedad respecto de la incapacidad de la política de escuchar. Me parece que ese es el mensaje. Es un tirón de orejas
de la gente que dice, nosotros tenemos que demostrar cierta insatisfacción, no solamente por los problemas concretos de la economía, que son muy grandes, sobre todo en relación a la inflación, sino también porque creemos, y ahí me parece hay un gran acierto de Milei, con el concepto de casta, creemos que la política no escucha a la gente, no conoce, no sabe los problemas de la gente. Eso nos obligó rápidamente a darnos un baño de humildad. Y ese baño de humildad nos está permitiendo reconstruir nuestra propuesta política con la ventaja de tener de los 3 candidatos, a mi juicio, al más preparado en términos de conocimiento del funcionamiento del Estado, de la geopolítica, pero al mismo tiempo un tipo que tiene un carácter de un fuera de serie, digamos. Para ser presidente no puede ser cualquiera. Yo creo que Sergio se preparó no solamente intelectualmente hablando, sino que se preparó de carácter. Hay que tener un carácter particular para poder asumir semejante responsabilidad. La Argentina en eso es muy injusta, digamos, ¿no? Por más de que existan los partidos políticos, es un sistema presidencialista muy vertical, el que toma las decisiones es el presidente. Y él está hoy como ministro de Economía casi ejerciendo esa primera magistratura. Y en esa incertidumbre que vos describís, creo que las medidas que él está tomando generan más certidumbre, porque dice, estoy tomando estas medidas ahora para avanzar en esta dirección, y yo me banco las decisiones que yo estoy tomando cuando sea el 11 de diciembre. Exactamente. Y perdón que te termino con esto, me parece que en el caso de Milei es una irrupción de un outsider, no sabemos exactamente quién es Milei, yo no lo subestimo para nada, me parece un tipo que, como decía Rafael Bielsa, que es intelectualmente honesto, pero que lo que él dice traducido a la realidad, yo no veo esa correlación. Y en el caso de Bullrich, que hay algo que comparte con Milei, yo creo que están haciendo política atemorizando a la gente, ¿no? ¿Y qué rol le cabe a todo esto? Porque vos decís, para ser presidente no cualquiera puede ser presidente, eso es cierto, hay que tener un carácter especial, una psicología especial. ¿Qué rol le asignás hoy al presidente, al doctor Alberto Fernández? ¿No es una mochila para Massa, Alberto Fernández y su gestión? Yo creo que el gobierno tuvo un punto de quiebre de credibilidad con la foto de la cena de Olivos, ¿no? Lo que se conoció como la fiesta de Olivos, y creo que eso distanció, digamos, rompió un acuerdo de fe y confianza que había entre la sociedad y el presidente, hizo las cosas más difíciles. Y creo que algunas cosas nos hacemos cargo todos, no es solamente responsabilidad de él. Yo creo que nosotros no fuimos lo suficientemente claros en relación al gobierno que estábamos agarrando en los fines del 2019, de lo que significaba el paupérrimo gobierno de Mauricio Macri, y que luego no pudimos resolver el problema que Macri nos había dejado porque ni siquiera lo empezamos a explicar. Tanto es así que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional significó la ruptura de nuestro espacio político ya casi de manera definitiva, ¿no? La renuncia de Máximo Kirchner al frente de la conducción del bloque en la Cámara de Diputados del peronismo. Y hoy lo estamos viendo, ¿no? Él denunciaba que ese acuerdo era un acuerdo inflacionario y que las condiciones que nos imponía el FMI eran enormes. Si hubo un momento en el que Fernández tendría que haber repudiado esa deuda, era cuando asumió, no 2 años después. Yo creo que sí, y era lo que tendríamos que haber hecho, y es algo que se le reclamó permanentemente. No obstante eso, creo que cuando haya más distancia para juzgar el gobierno de Alberto Fernández, podríamos decir que la gestión de la economía nos fue muy esquiva, muy difícil, que los problemas internos de la política no permitieron llevar adelante un gobierno armonioso, pero que nunca se tomó ninguna decisión en contra de la gente. Es decir, nos puede haber ido mal o bien, hemos tomado buenas o malas decisiones. Yo creo que la mayoría de las decisiones fueron buenas, somos coherentes, digamos, ¿no? Porque el IFE, el ATP, la ampliación de la moratoria jubilatoria son medidas que se parecen a estas últimas que está tomando Sergio Massa. Es decir, ante las dificultades de la economía, nosotros optamos por inyectar, ¿no?, recursos al circulante, que eso puede generar inflación, pero intentamos morigerar de alguna manera, atemperar el problema de la inflación y tratar de llevar el plato de comida a la mesa de los argentinos, diría Moreno, por ejemplo. Sí. Pero no obstante eso, creo que cuando haya más distancia y podamos evaluar con más precisión y con mayor perspectiva
el gobierno de Alberto Fernández, vamos a encontrar cosas buenas y cosas malas, y que, como te insisto, creo que todo lo que se hizo de buena fe y nunca en contra de la gente. Nunca priorizamos una cuentita en una tablita de Excel por sobre las necesidades de la gente. ¿Te animás a ponerle la firma, Glinsky, a lo que acabas de decir? Por supuesto. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ricardo.